Bueno, entonces vamos a tratar de ver la esfera del planeta tal como lo vemos ahí en Google. Me gusta mucho esto porque podemos incluso manipularlo. Es bonito jugar con el planeta, ¿no? Entonces, más o menos así es lo que vamos a ver en el transcurso de la exposición. Eh, Sobre todo, creo que en este planeta lo que más se pelean son los recursos y es exactamente donde se posiciona la humanidad en esa guerra permanente, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, creo que nosotros estaríamos, eh, perdón, ¿me escuchan, va? Sí, Claro. Ok, entonces nosotros estaríamos exponiendo esa estructura económica y comenzaríamos con llamarle gobernanza económica mundial. Vamos a empezar por distribuir así un poquito la fase de lo que vamos a ver, un poco los antecedentes en geopolítica, la estructura global y una actualidad, ¿no? Si están viendo están viendo la diapositiva, ¿no? Sí, se ve. Ok, perdón, disculpen, solo quería asegurarme. Ok, en la fase 2 más o menos vamos a ir de lo general a lo específico y sobre todo terminar en la fase 2 con una idea clara de más o menos el impacto a nivel regional, sobre todo en América Latina y por ende en Honduras, ¿va? Entonces venimos desde ese globo que acabamos de ver hasta más o menos nuestro país. Eh, Prácticamente hablando de eh, mundos y guerras económicas, más o menos ya el mundo era multipolar bipolar, perdón, más o menos ahí entre el 1600 1800, tener una idea más o menos del comercio que había entre las zonas. Había una zona de intercambio asiática y una zona de intercambio atlántica que rara vez, bueno, se conectaban muy poco o en términos medios, un poco a través del Imperio Otomano también, pero dentro de ellas sí había un proceso bastante fuerte de intercambios comerciales. Más o menos entre el 1600 a 1800 hubo un desenlace occidental entre el 1800 y 1914, ahí ya Occidente a través de, del eurocentrismo, a través de Europa se empieza a expandir con algunos imperios como el inglés, ¿va? Y empieza a tomar zonas en el mundo, en Asia, en África, en Sudamérica, después obviamente quedó la injerencia europea y llega a Norteamérica y ahí aparecen también otros elementos en Norteamérica que extienden ese poderío de Occidente sobre el mundo. Aún así, a estas fechas todavía existen ciertos sectores independientes como el Imperio Otomano y los demás prácticamente todos tienen alguna influencia directa de Occidente. Eh, un poquito más adelante, entre 1919 y 1939, aquí hay una irrupción muy fuerte en el desarrollo geopolítico. Eh, Aparece la Revolución Rusa y aparece ya la Unión Soviética como un componente muy fuerte, totalmente independiente, aunque sigue todo Occidente dominando el resto del mundo. Aquí, entre 19 y 39, desaparece el Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial y podemos saltar un poco hasta 1945, cuando ya finaliza la Segunda Guerra Mundial y obviamente después de los acuerdos, aparece ya un mundo bipolar. Aquí podemos identificar a esa estructura occidental que la componen Europa Occidental, Estados Unidos y desde Asia estaba Japón y Australia más o menos, y la Unión Soviética con todos sus países de influencia en Asia, y en África y en América. Entonces aquí sí aparece ese mundo bipolar bastante identificado y llega hasta más o menos 1991 con la caída de el muro. Eso
aparece y se empieza a dar este fenómeno que es el que estamos viviendo. Y es al que yo quiero llegar y sobre el que quiero enfatizar. Realmente vamos a ver pura actualidad. Entonces, yo diría que cuando tratamos de entender quién quién tiene el poder en este planeta, el poder económico, siempre hemos creído que después de la Segunda Guerra Mundial aparecen estructuras institucionales como la ONU, las Naciones Unidas, y aparentemente las Naciones Unidas es uno de los poderes mundiales que están ahí presentes después de la Segunda Guerra Mundial, pero no sabemos a ciencia cierta, nos quedan muchas dudas si ese es el poder mundial. Y hay una serie de instituciones que podemos identificar que nacen incluso a nivel financiero, a nivel económico, con los acuerdos de Bretton Woods, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio aparece un poco después, pero luego abordaremos esa parte comercial que es la que está muy fuerte, sobre todo ahorita entre la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y hay una serie de instituciones financieras que son un poco oscuras, como el Consejo de Estabilidad Financiera, que dicta un montón de normas financieras y económicas detrás de toda esa estructura política, que termina ejerciendo poder planetario con estas políticas. Luego podemos mencionar mecanismos interesantes también, como por ejemplo el Banco de Pagos Internacionales, una estructura financiera que es clave para hacer todo este proceso que tiene sobre todo Occidente con los embargos económicos, porque a través de esa estructura se tramitan todas las transferencias de dinero basados en el patrón dólar, y pueden controlar la transferencia de plata. Es por eso que los embargos económicos son bastante fáciles y se vuelven complicados, bastante difíciles sortear para los países, porque cuando compran o venden tienen que pasar por esas estructuras. Luego hay otras estructuras que aparentemente tienen poder económico, poder político mundial, como programas como el PNUD, la UNICEF, pero aquí aparece, por ejemplo, el caso de la OMS. La OMS ahorita tiene mucha boga por el tema de la pandemia, y podemos resaltar que ahí hay un juego geopolítico. De hecho, la OMS se ha quedado bastante rezagada con este tema de la lucha de poder con el asunto del coronavirus y sobre todo las vacunas del coronavirus. Occidente y Oriente ya tienen vacunas para, para el virus, está en un proceso de desarrollo, pero lo que sí se evidencia es un nacionalismo y una guerra geopolítica por obtener lo más rápido posible y poder resaltar su poder político mundial a través de tener una vacuna eficaz, por ejemplo. Y ahí la OMS se ha quedado bastante rezagada. De hecho, aparentemente es una estructura que es manipulada, ¿no? Luego hay otras estructuras como DIN-DAN, que son pensamientos económicos, foros de pensamientos económicos, y quiero recalcar este caso del Foro Económico Mundial, que a mí me sorprende mucho, que está trayendo algunas ideas interesantes, sobre todo ahorita en la pandemia, y eh, por ejemplo, eh, esta noticia que tienen en su página, que hablan de ahora es el momento del gran reinicio, es un asunto interesante que tenemos que tomar en cuenta, porque cuando hablan del gran reinicio aparentemente tiene que ver con un reseteo del sistema del globalismo quizá, o del neoliberalismo y del capitalismo obviamente. Eh, Tiene varios puntos que hay que analizarlos. Creo que hay que ir viendo cómo salimos del proceso de la pandemia y qué es exactamente la idea que ellos están tratando de establecer con esto del reseteo mundial. Estas estructuras lo que tienen es, ¿cómo se llama? Pensamientos, ideas que nacen de esas élites económicas globales que quizá nos cuesta identificar.
Nosotros podemos ver o podemos entender un poco, quizá, por ejemplo, como estructura de poder económica mundial, el G20. Eso del G20 aparece un poco más reciente, ya con la incorporación de los países en vías de desarrollo o economías emergentes, como les llaman, pero normalmente el G20 deciden mecanismos o acuerdos comerciales globales. Lo que sí, lo que sí ha existido siempre es el G7 más o menos, a veces G7 más uno, pero el G7 coincide naturalmente con esta estructura de los esta estructura económica que nace después de la Segunda Guerra Mundial de Occidente, que se llama la hegemonía de la triada económica, que más o menos en ese mapa lo pueden observar, está la Europa Occidental, Norteamérica, y del otro lado de Asia podemos ver a Japón, Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, más o menos. Esa estructura de países poderosos económicos se han mantenido en la hegemonía y hasta ahora empiezan a reincorporar algunas economías emergentes y aparece el G20, pero realmente el poder económico políticamente representado siempre ha estado en el G7, ¿no? Entonces, es un poco difícil determinar exactamente quién gobierna el mundo, porque ya vemos que no es ni el G20, ni el G7, ni la ONU, pero sí hay un montón de instrumentos que han sido manejados después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos elementos conspiranoides sí los podemos identificar, pero me gusta este gráfico porque podemos observar que divide más o menos este poder en varias estructuras. De este lado tenemos la estructura policíaca que hasta la ONU aparece como estructura policíaca, la OMS también, la Interpol, la FBI, pero la que nos interesa mucho ahorita es esta estructura que tiene que ver con eh, el mundo económico, la estructura del Foro Económico Mundial, y aparecen una serie de instituciones como la OECD, los bancos mundiales, los bancos multilaterales mundiales, los bancos centrales, la OMS, el Fondo Monetario. No aparece el Banco Mundial por aquí, pero también pertenece a esa estructura. Esto es más o menos, ahí podemos identificar que sí hay un mecanismo y estructuras institucionales detrás de ese poder económico, y lo podemos también observar porque hay personas que se mueven dentro de esas estructuras. Por ejemplo, tenemos el caso de Christine Lagarde y Fordham Munsep, que o están en un banco o forman parte de la OTAN como secretario de la OTAN, y la otra, bueno, Christine Lagarde acaba de salir del Fondo Monetario Internacional como la directora, y hace poco se convierte en la directora del Banco Central Europeo, es una de estas gente que se mueve como pivot utilizados por esta hegemonía para incorporarse a esas estructuras económicas. Obviamente, aparecen ciertas dudas sobre algunas élites mundiales que se reúnen secretamente y que también nosotros de repente observamos que tienen injerencias políticas y sobre todo económicas muy fuertes, y de vez en cuando hemos escuchado esas reuniones del Club de Bilderberg, que es ultra secreto y desconocemos realmente qué decisiones. Hay muchas que sí podemos identificarlas cuando nacen de esas reuniones. Entonces, esta estructura de la triada y la hegemonía de la triada económica mundial, compuesta ya, les decía, por Europa Occidental, Estados Unidos y parte de Asia, aparece inmediatamente en esta coyuntura, hasta hace muy poco, una estructura de países que les llamamos países en vía de desarrollo, pero sobre todo economías muy fuertes, que se llaman, por ejemplo, inicialmente BRICS. Hasta hace poco, antes de la entrada de Macri, casi se llamaba BRICSA porque iba a entrar Argentina, pero ahorita está un poco descolocado porque Brasil entró a la estructura de la derecha y el conservadurismo de la derecha,
participa muy poco en el BRICS, pero igual los países que lo componen originalmente es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esta estructura de estos BRICS es altamente poderosa económicamente y lo podemos ver fácilmente en su participación en la economía mundial. Lo que es más relevante de este gráfico es que realmente aporta el 45% de la fuerza laboral mundial, por lo menos hasta el año 2018. Quizá ahorita estemos mucho más arriba en ese componente. También hay elementos interesantes que tienen que ver con esa aparente regreso de una estructura bipolar o multipolar con los países emergentes como el BRIC. Pero uno de los grandes problemas que nacen con los BRIC y la hegemonía de la triada es que, por ejemplo, su participación en estructuras como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Hay una gráfica bien interesante que nos puede decir cuáles son uno de los conflictos más grandes, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional. En la parte de arriba se identifica el PBI y en la parte de abajo la participación porcentual en la estructura de poder del Fondo Monetario de estos países emergentes. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un 19.2 de PBI y tiene una participación del 16.8% en la estructura de poder del Fondo Monetario, pero China ya tiene un 16.1, India un 6.0, 2.2, Rusia, Brasil 2.8, y se dan cuenta, el porcentaje de participación en el Fondo Monetario es muy bajo, de 3.8 hasta 1.7 el otro. Entonces ahí hay una pelea muy feroz de poder económico. Por eso es que estos países emergentes se han unido y se han dado cuenta que pueden crear una estructura muy fuerte de poder, y de hecho a nivel de bancas financieras le apostaron ahorita por el Banco de Desarrollo. Inicialmente este Banco de Desarrollo va a tener alrededor de más o menos unos 100.000 millones de capital. eh, tiene, que, tiene que ver mucho con la aportación fuerte que va a tener, bueno, que tiene China en ese proceso. Aparentemente va a aportar más del 60% China en esa estructura de los BRICS. Entonces sí será una estructura muy fuerte económica. Seguramente ya de hecho hay países europeos que se están agregando al Banco de Desarrollo de los BRICS, que seguramente va a ser muy poderoso, incluso a nivel del Fondo Monetario, el Banco Mundial, quizá en unos 5 o 10 años. Pero también no es de asustarse. Yo tengo una gráfica que siempre me gusta mostrarla, que el comportamiento de los PBI de estos países históricos, más o menos desde el 1400, a una referencia aquí. Es importante que veamos esto, porque a nivel de PBI mundiales, China e India han sido muy poderosos de esas épocas. Europa empezó a subir más o menos entre 1600, Estados Unidos aparece ya a finales del 1700, y aquí está la subida de Europa, obviamente con la conquista española, y Estados Unidos sube a un nivel alto con la Segunda Guerra Mundial y queda en ese nivel. Y creo que aquí, en esta línea, obviamente la caída y el siglo negro de China aparece por acá porque estuvo metida en colonizaciones y guerras intestinas. Entonces estamos en este nudo gordiano ahorita y es más o menos donde se está dando el problema de poder económico. Baja Europa, baja Estados Unidos su poder económico, y aparecen ya estos países levantando su PBI, y eso es lo que estamos viendo en esas guerras económicas. Entonces, en tipo 2050 estaríamos más o menos en esta tendencia, y creo que va a ser un poquito antes por las formas como se están dando. Incluso ya el 2015 más o menos los flujos de mercaderías mundiales eran poderosos con Asia, el Asia-Pacífico sobre todo, entre todas las regiones de esas líneas. Ustedes pueden ver ahí, es
muy fuerte el comercio de Asia-Pacífico, y obviamente ahí es donde aparece esta guerra de la multipolaridad. Y podemos identificar procesos o eventos que están generando el conflicto y las tensiones mundiales. Vámonos, por ejemplo, con uno de los BRIC, como Rusia. Tenemos una idea más o menos clara de todos los conflictos que hay alrededor de Rusia. Bielorrusia, bueno, empezamos por Ucrania y Crimea hace poco, hace como unos 5 años. Ahorita está también un conflicto cerca de las fronteras rusas, el conflicto de Armenia con Azerbaiyán, que tiene que ver con esos controles de las rutas de la seda, de los controles de los oleoductos de gas que vienen desde Rusia hacia Europa. Entonces hay como una serie de conflictos alrededor de estas exrepúblicas soviéticas, que nos dan una idea de que en el fondo tenemos unas tensiones muy fuertes, pero incluso las tensiones más fuertes realmente se están dando con China, porque hay una ruta de la seda marítima que se le llama el collar de perlas de China, más o menos tiene bases navales aquí. Ustedes las pueden ver saliendo desde la costa pacífica de China, recorre toda esta línea, ¿ya? Y hay puntos muy claves donde se genera bastante problema en esta ruta marítima por ese comercio mundial, y lo podemos ver un poco en... Hola, Aquí hola. estamos. Aquí estamos. Ok, perdón, sí. Dale, Están dale. viendo la presentación, ¿va? Sí, Sí. Ok, perfecto, sí. Ok, entonces decía, tenemos eso específicamente, esa ruta de la seda marítima. Hay puntos claves en esa ruta de la seda que son muy tensionales. Podemos ver más o menos aquí, les quiero enseñar, por ejemplo, eh, este collar de perlas tiene puntos muy fuertes. Por ejemplo, este estrecho de Malaca está más o menos aquí entre Malasia y la isla de Sumatra, obviamente. Aquí es un punto muy delicado en el transporte de mercaderías, y es de mucho conflicto. Aparece un conflicto muy fuerte en otro lugar que se llama el Golfo de Adén, que queda más o menos aquí por Yemen. De hecho, ya Yemen está en una guerra, en el Golfo de Adén. Podemos, 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 podemos ver, es un golfo donde transitan grandes petroleros, porque ahí entran prácticamente al estrecho de Suez. Y aquí hay un puerto muy, muy importante en Yemen, que es el puerto de Adén, que es un puerto de aguas profundas, que calan ahí eh, grandes barcos que transportan mercadería. Y esa ruta de la seda china es, digamos, ese collar de perlas, es un conflicto muy fuerte que tiene China. Y de alguna manera eso ha generado que las relaciones chinas-rusias, aparte de ser BRICS, también se intensifiquen, porque tienen idea de crear más o menos más adelante, quizás, no sé, están peleando mucho con el Ártico de crear una ruta de la seda antártica, le llamo yo. No, eso así le digo yo, pero realmente puede ser llamada de muchas otras formas. Técnicamente digamos, como, como dar la vuelta por el Ártico para llevar toda la mercancía de China y subir por este estrecho y llegar más o menos a Europa Occidental por esta línea. Aquí están dando tensiones muy fuertes en el Ártico,
De hecho, hay bastante militarización en esta zona, precisamente pensando en esta posibilidad de esta ruta. Y cosa muy curiosa es que Islandia, que más o menos está aquí, eh, eh, Islandia es como, tiene un tratado con China para representarla en esa ruta, ¿no? Entonces, es probable que esa guerra, esas tensiones por esa ruta de la seda marítima sigan muy fuertes, y es ahí donde se van a generar mucho más tensiones. De hecho, las tensiones fuertes en el mar meridional de China están más o menos ahí en las islas, por ejemplo, Senkaku. Están creando islas artificiales también que tienen que ver precisamente con este tema de recursos y de establecer y asegurar las rutas marítimas. Entonces, sí, hay una fuerte tensión ahora. Lo que llama la atención es que, por ejemplo, en América del Sur, nosotros siempre creemos que el que tiene más conflicto es Venezuela, pero realmente hay un país BRIC, que es Brasil, y lo que aparentemente refleja toda esta estructura de bases militares estadounidenses y británicas es que rodean a Brasil. Realmente. El poderoso económicamente en esa región es Brasil. Lo que sucede es que internamente ya lo socavaron al deshacerse del gobierno progresista de Lula y Dilma en su momento, y prácticamente es un gobierno relativamente títere a la hegemonía de la triada económica, ¿no? Actualmente. Pero igual las bases militares lo rodean totalmente a Brasil. Y es por eso que aparece América Latina. América Latina ya en nuestra región, ¿qué impacto tiene? Obviamente somos un área de mucho conflicto y de tensiones históricas. Y yo siempre digo que bueno, que América Latina es riquísima en muchas materias primas y sobre todo el agua, ¿no? Cuando me refiero al agua, ponerles un caso muy específico, está este gran acuífero de Guaraní que tiene más o menos 1.2 millones, es una estructura fluvial subterránea de unos 37.000 kilómetros, kilómetros cúbicos de agua. Más o menos se la reparten 4 países, de hecho hay acuerdos con ellos. Creo que Sudamérica tiene esa gran riqueza muy fuerte, y obviamente somos bastante, fuera de toda la tema riqueza, bastante apetecidos por todas estas peleas mundiales, ¿no? Hay relaciones muy fuertes que también han condicionado un poco las tensiones en América Latina, y hacía referencia, por ejemplo, a esas relaciones que tienen que ver con recursos minerales sobre todo. En algún momento nos referíamos bastante por ejemplo, a esos recursos minerales y esas dependencias. Aquí podemos ver, por ejemplo, las dependencias muy fuertes de minerales no combustibles que tiene Estados Unidos y sobre todo Occidente, de minerales muy importantes, por ejemplo, como el arsénico, el asbesto, que prácticamente están casi todos fuera de esa zona. El caso del bauxita, por ejemplo, en Jamaica y en Brasil están las mayores reservas. Casi todas las reservas fuertes están fuera de Estados Unidos y de Europa. También tenemos minerales, hay una relación de minerales, permítanme, denme un segundo, si no los embolo mucho, solo quiero encontrar una gráfica que es bien importante, que esta nos compete directamente a América Latina. Ok, aquí está más o menos la relación de minerales estratégicos, y estos minerales estratégicos, jóvenes, tienen que ver mucho con tecnología y ciclos tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, las reservas en América Latina de novio, y sobre todo, que hemos escuchado mucho ahorita precisamente que regresó el gobierno del MAS a Bolivia, tenemos el caso del litio, el litio en el salar de Uyuni, que es
muy fuerte, más o menos ahí anda alrededor de un 80% ¿cómo se llama? Un 80% más o menos de la reserva mundial, y queda exactamente en esta zona de Bolivia. Muy hermoso salar eso, por cierto. De hecho, vemos ese mineral es muy fuerte. No estamos viendo la Es el pantalla. ¿Ah? No estamos viendo la pantalla. Hasta ahora. No, ahorita no. Hasta ahorita no se ve. Hasta ahorita no se ve. Pero Sí. ahora. No. Ok. Ahora sí. ¿Ahora? Ok. Ya. Yo les Ahora decía sí. que aquí está el... ok. Miremos un poquito el Pantanal, donde está el, el acuífero de Guaraní, que más o menos es toda esta zona de acá. Son cantidades enormes de agua en esa zona. Es muy rico en Sudamérica en eso. Y les hablaba del salar de Uyuni, que más o menos está en, altura, en las alturas de Bolivia. Ahí tenemos el litio. Es un mineral que es la energía, un poquito la energía del futuro. Pronto tendremos vehículos con ese tipo de energía, ¿no? Y también hay otras riquezas fuertes, por ejemplo, el caso del lago Maracaibo en Venezuela, donde están los grandes yacimientos petroleros y gasíferos, muy fuerte, una de las grandes reservas mundiales de, de esas energías. Por eso les decía, aquí más abajo hay más o menos creo que son los 7 elementos de la tabla periódica. Tenemos las famosas tierras raras. La mayor parte de las reservas de tierras raras están en China, la mayor parte, ¿no? Esas son unas estructuras de minerales muy importantes, grandes semiconductores. De hecho, los ciclos tecnológicos como la nanotecnología o quizás la clonación van a salir y van a progresar por ese tipo de minerales. Es por eso que se vuelve bastante fuerte las tensiones mundiales respecto a eso. Ahora, lo que quería también enseñarles más o menos, chicos, es esa relación de América Latina con Oriente es muy fuerte económicamente. Tenía una relación por lo menos las relaciones económicas de China con América, más o menos entre importaciones y exportaciones. Aquí tengo perdón, disculpen. Ok, esto está más o menos a 2008, es bastante viejito este reporte. Y aún así, ya esas fechas, por ejemplo, Argentina en exportaciones e importaciones pasó del 2000 a ser el número 6, número 2, número 4, número 3. O sea, vean el caso de Brasil. Brasil exportaba, era el lugar 12 China, por ejemplo, entre las relaciones comerciales con Brasil. Y al 2008 ya era el lugar número 1. En importaciones, Brasil importaba de China y ocupaba el lugar 11 China. Luego aparece al lugar número 2 de importaciones. El caso de Costa Rica, por ejemplo, del lugar 26 de importaciones 2, y aquí más o menos entre el 16 y el 3 en importaciones, o sea, bastante fuerte. Honduras sí se movió muy ferozmente en las exportaciones de 35 a 11, 18 lugar al 7º lugar más o menos en importaciones, casi todo lo estamos exportando de China, y uno de los fuertes en exportación, 17 China, ocupando el número 3 a esa fecha. Ahora es el número 1 ya Venezuela con China, y el 18 más o menos termina en el 3er lugar de importaciones.
interesante ese movimiento bastante fuerte de las relaciones eh, de China con Sudamérica. Y más o menos eh, el transversal tiene estas características fuertes y es aquí donde aparecemos nosotros como región centroamericana, como un punto, como un embudo marítimo con el Canal de Panamá en toda esta estructura de comercio económico mundial. Aquí lo que se ha dado es la posibilidad de que a través de Nicaragua eh, se cree un canal más o menos por los ríos, el río San Juan más o menos es que cruce. Esto económicamente y geopolíticamente tiene ventajas y desventajas, pero realmente es una apuesta geopolítica de los chinos, pero también una apuesta económica. Creo que más o menos la tonelada de mercadería anda como en $21 por Panamá probablemente, y las estimaciones es que aquí el traslado de mercaderías, de una tonelada de mercaderías pueda caer a unos $8 o $9, o sea, realmente va a ser mucho más bajo esa estructura. Ahora, aquí ya aparece un canal que nosotros explotamos, que es el canal seco, que es una ruta desde Puerto Cortés hacia el sur. Eh, es un canal de transporte de contenedores muy fuerte, todavía no es muy grande por las situaciones políticas nuestras, pero más o menos en ese nivel estamos nosotros y a ese nivel pertenecemos en esta lucha geopolítica. Claro, también eh, tenemos una base militar estadounidense. De hecho, hay algunos que consideran que, y por lo menos ven que más o menos andan alrededor de 12 a 13 bases militares estadounidenses en territorio hondureño. Nosotros, ese es nuestro papel geopolítico, aparte de todos los recursos que sí tenemos, pero obviamente hay muchos más recursos en otras regiones. Pero Centroamérica es una faja de territorio de transporte de comercio mundial y obviamente es apetecible políticamente porque trasladar mercaderías de un océano a otro abarata todos los costos y obviamente ahí se están dibujando las estrategias y las tensiones futuras. En realidad, yo creo que vamos a estar probablemente, quizás en un futuro no tan lejano, en medio de todo este embrollo de lucha de poder mundial económica, tal como le sucede a Medio Oriente, ¿no? Medio Oriente es exactamente hace un buen rato comenzó su proceso de lucha de poder ahí internos y podemos identificar este estrecho de Hormuz, que es el estrecho, es una pequeña línea por donde pasa casi el 35% del petróleo mundial y del gas mundial, y las tensiones entre Irán y Estados Unidos y los países árabes de este lado es muy fuerte, más o menos en ese nivel es, la tensión que se está dando también y que ha llegado hasta América Latina, mucho más fuerte, por lo menos en los últimos 6 años, aunque siempre hemos estado en esa línea, sobre todo con la entrada de China al comercio mundial en ese nivel tan poderoso. Entonces, partimos de 1991 en un caos mundial, una unipolaridad muy fuerte, Occidente o la triada, compuesta por estas estructuras de países de Europa Occidental, Estados Unidos, Japón, y nos vemos ahora ante el dilema de la multipolaridad. Y la multipolaridad es lo que estamos viendo actualmente. ¿Hasta cuándo vamos a ver establecido un orden mundial nuevo? Pues hasta que estas tensiones terminen o quizás se genere una gran guerra en esta lucha de poder. Lo que ha sucedido y se está viendo bastante fuerte es que sí hay una guerra
una guerra fuerte, sobre todo comercial, y se notó desde el inicio, ya por 2015 más o menos, cuando empezó la guerra de divisas entre China y Estados Unidos. La guerra de divisas es uno de los síntomas muy fuertes que inmediatamente se sabe que va a haber conflictos y tensiones muy fuertes. Es muy probable que, bueno, quizá esa tensión siga y entremos a un conflicto de comercio mundial bastante fuerte, sobre todo, o quizás con la permanencia de Trump en el poder, probablemente, pero igual, los globalistas también luchan en ese proceso y yo creo que sí están disminuidos porque la pandemia realmente ha pegado bastante al método al método de comercio mundial, sobre todo el neoliberal. Entonces, yo creo que esta tensión va a durar por lo menos unos 10, 15 o quizá 20 años más y podremos ver si realmente hay un acuerdo al final un acuerdo de multipolaridad y se van a distribuir el planeta y sus recursos, o habrá una gran guerra, porque todo el capitalismo resuelve sus crisis con las guerras. Entonces, en algún momento esa guerra puede desatar una hegemonía nueva, o se imponga la economía de estos países emergentes, o hay una transición a otra hegemonía distinta con los países emergentes. Está mucho en juego, estamos viviendo un momento bastante interesante en términos de geopolítica y poder económico mundial. Es prácticamente una transición tal como se las mostraba en su momento en esa línea de intersección que tenemos aquí de los poderes de Producto Interno Bruto de estas grandes potencias mundiales. El caso precisamente de China, ¿no? En conclusión, la esencia de lo que acabo de decir, jóvenes, es que a partir de 1991 estamos en un debate muy fuerte de una lucha por la multipolaridad, por el poder mundial distribuido, y estamos entrando en un conflicto bastante fuerte de los acuerdos después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la parte económica. Estamos hablando de los acuerdos de Bretton Woods, que ya prácticamente nadie los obedece, y sobre todo porque a nivel de finanzas hay mucho desacuerdo, y a nivel de comercio mundial también mucho desacuerdo, y hay mucha tensión. Entonces vamos a estar así en ese proceso permanentemente. Nosotros nos vamos a ver involucrados muy fuertemente en eso. Lo más probable es que así sigamos hasta que estalle algo más fuerte, o exista algún acuerdo y nos volvamos civilizados y salgamos de ese proceso sin mayores problemas, pero eso lo dudo mucho. Yo creo que, bueno, hasta aquí terminaría más o menos la exposición general sobre este tema. Creo que entraríamos al proceso de preguntas, ¿no? Preguntas, comentarios, sí. Solo fíjate que te quedaste un poco, tu cámara se quedó trabada. Puedes desactivarla y volverla a activar a ver si eso se mejora. Y luego podemos pasar a las preguntas y respuestas. Jennifer Osorto menciona, me ha dejado muchos ruidos y sobre todo con la visión de la lucha real y de gran profundidad a nivel político. América Latina tiene mucho que trabajar y yo justamente tengo una pregunta para vos y queremos tenerla en la discusión. Por ejemplo, vos mencionabas que China tiene interés en Latinoamérica, igual que Estados Unidos y algunos otros países, por los minerales, ¿no? Pero entonces, bueno, ¿qué por significa recursos. para países, por recursos, sí, perdón? ¿Qué significa para países como Honduras el momento en el que estamos? Porque realmente es una transición, o no es una transición, ¿cómo lo ves vos? Una transición de imperio. No, ¿Qué está pasando? está pasando que estuvimos durante un buen tiempo con una hegemonía, ¿no? De la triada económica. Aparecen los BRIC con la necesidad de un mundo más multipolar. Entonces, nosotros lamentablemente somos satélites de Estados Unidos en este caso. O sea, lamento decirlo así, pero esa es la realidad. Entonces, nuestro papel es casi un papel de portaaviones. ¿Qué es lo que se está dando en Centroamérica?
siempre vamos a ser como un punto de traslado de mercaderías fuerte, ¿no? Es un punto geográfico muy interesante. ¿Qué pasa con Honduras? Pues en esta transición probablemente nos veamos influenciados y sometidos por lo menos un buen tiempo por estas estructuras de Occidente. Quizás los países emergentes empiecen a tener permanencia ya como en Nicaragua, con el propio Costa Rica, económica, porque primero entra por la parte de atrás, por la parte económica. Tal vez con un cambio de gobierno un poco tirado a la izquierda, Honduras tienda a formar parte de esa estructura de la multipolaridad y le apuesta a la multipolaridad. Entonces, lo que estamos viviendo es un proceso que basamos de la hegemonía de la triada económica, la hegemonía occidental, a una estructura de multipolaridad, de poder económico. Ese es lo que estamos viendo, exactamente es eso. Bien. ¿Consultas, comentarios? ¿Tenemos alguna observación para Johnny? Ok, alguien puso ahí China e India. Ok, interesante, sí. Oh, yo siempre creo que hay muchas cosas que se resuelven en este proceso geopolítico a través de diálogo. De hecho, no hay una guerra, hay un conflicto eterno hace mucho tiempo entre China e India por territorios. Y el acuerdo de cese al fuego que se dio ahorita, de hecho, lo fue avalado por Rusia. Es ahí donde podemos ver que estos acuerdos ya no tienen que ir hacia otras estructuras occidentales, sino que lo resuelven ya los países emergentes y estas economías fuertes emergentes. Y es casi probable que ese conflicto China-India se altere en su momento, porque India sí tiene un problema, hay una estructura de poder interna bastante fuerte, no tan cohesionada, que lucha mucho por sostenerse con Occidente, pero realmente a nivel económico, a nivel comercial, a ellos les conviene estar con la multipolaridad porque no son avasallados en ese proceso por Occidente. Pero al final puede haber un acuerdo, de hecho el acuerdo de BRICS estaba. Ahora, Canadá ha sido históricamente parte de la triada económica, o sea, es decir, ha participado en las guerras, es parte del proceso, de hecho son uno de los grandes precursores de la minería extractiva. Eh, es muy aliado a Estados Unidos, ahí no hay mucho que decir sobre Canadá realmente. Ahora, y obviamente sí, claro, el caso de las elecciones y estos cambios de gobiernos en América del Sur, avisoran más o menos por ahí muy cerca una segunda ola progresista, que yo la dibujé, la puse por ahí, la dibujé por acá, ya les digo, más o menos, respondiendo a Jennifer, un segundo, este mapa me da una idea más o menos que entre 2020 y 2025, esa segunda ola progresista probablemente abarque ya Brasil, Estás regrese de un... proyectando, perdón. Ah, Estás proyectando. ¿sí? Ah, es que Espérame, no lo vimos. No, compartilo. espérame, Sí. ok. Y ahora, Entonces, no, hice ese mapa así más o menos, ¿ya? sí. Ok, entonces ahí está una idea con Bolivia, Argentina y Venezuela, probablemente Ecuador regrese, Chile se está dando un fenómeno bien interesante. Ahora, a nivel comercial, América del Sur está muy ligada a los países BRIC, de hecho Brasil es un país BRIC. Una vez que lo recupere la ola progresista, obviamente va a regresar muy fuerte al BRICS y probablemente va a formar parte del Banco Mundial de inmediato, porque su comercio mundial realmente es más apegado a China que a Estados Unidos. O sea, siempre Estados Unidos es poderoso, pero China se está volviendo muy, pero muy importante en esta estructura. En otras palabras, la ola progresista de Sudamérica tienden a plegarse más a las economías emergentes y es un tema histórico, ideológico, ¿no? Y cuando llegan los conservadores, obviamente se plegan más
Estados Unidos. No sé, me parece que miré otra pregunta por ahí. Sí, aquí hay otras. Mira, Sí, y bueno, es lo que te mencionaba Jennifer, pero la marea rosa. ujú. Y Elvin pregunta, ¿cuál sería el escenario principal para nuestro país una vez encarada la lucha por dejar de ser un país satélite y querer buscar aliados, Ok, ayudas no occidentales? bueno, Jennifer pregunta, papel de América Latina. sí, ok, sí. El caso nuestro es que, bueno, miremoslo de esta forma. Sí hay una resistencia interna y hay que hacerla siempre, ¿no? Muy fuerte. Pero definitivamente lo que sí fortalece a los países latinoamericanos para deshacerse un poco la hegemonía brutal que ha ejercido Estados Unidos en este siglo, más de un siglo, casi siglo y medio, ¿no? Eh, eh, Incluso ahorita Fernández estaba proponiendo otra vez la UNASUR, es reactivar la CELAC sin Canadá y sin Estados Unidos, porque las propuestas económicas y la estructura económica que se crea con esos, eh, con esos grupos es muy fuerte y es bien difícil. Y es ahí donde se plega países pequeños como nosotros para poder estar de alguna manera protegidos. O sea, sí, necesitamos una lucha muy fuerte, necesitamos internamente estar fuertes, pero quieras o no, todo este tema mundial y este tema de geopolítica también nos afecta y debemos estar muy pendientes y debemos ser muy inteligentes y estratégicos para saber hacia dónde caminar con eso. Y el papel, bueno, el papel de América, es que América Latina ya lo vimos, más, solo vimos dos ejemplos, vimos el salar del Uyuni y la inmensidad de agua, el segundo yacimiento de agua más grande, no digamos petróleo, minerales, o sea, minerales, wow, si ahí les acabo de enseñar más o menos en ese reporte la cantidad de minerales estratégicos. Y óigame, estratégico estamos hablando de minerales que están definiendo el siguiente ciclo tecnológico del planeta. O sea, este es un cambio muy, muy, muy fuerte. Y eso, América Latina, ahí va a estar. Y va a ser parte de ese pastel. Y es ahí donde tenemos que estar unidos para no volvernos un pastel, ¿va? Y eso es terrible, Johnny, porque todos se van a querer llevar el pastel esta vez. Pero bueno, Merlin tiene una pregunta y Fernando tenía también, que tenía levantada la mano. Fernando, ¿querés participar? Sí, Fernando. Sí, Mientras, ay, Sí, solo Fernando. quería, pero es que estaba pensando un poco respecto, digamos, a una reconfiguración de, digamos, de lo Fernando. Fernando. que a configurar nuevos escenarios frente al, digamos, la cartografía de los nuevos imperios y de la configuración de nuevos imperios. ¿Cuál podría ser, digamos, cuáles deberían ser los escenarios o cuáles son los escenarios previstos para países periféricos y semiperiféricos y que se puedan tornar un papel que no sea directamente dependencia, sino ya una sustitución más avanzada dentro del proceso de acumulación, eh, porque sabemos que ahorita va a haber una recesión importante dentro de los términos de la acumulación de los imperios, especialmente de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podrían generarse alternativas que no los vuelva directamente dependiente de ese capital financiero y que tampoco los vuelva subalternos de otro imperio? Para quitar esa dicotomía también que se está planteando en términos de desarrollo o soberanía, ¿no? Que es un Sí, poco la discusión que surge de las sedes, que es una falsa dicotomía en términos de dependencia por la desposesión, la acumulación por desposesión, ¿no? sí, Fernando. De acuerdo. Bueno, ahí hay una discusión todavía más vieja entre el Estado-Nación y la sede. O sea, es una contradicción de la burguesía, ¿va? El propio Estado-Nación y la sede todavía es una contradicción de la contradicción. Pero mira, eh, eh, más bien, aparentemente, los países emergentes como China, Rusia, Brasil, están volviéndose unas economías poderosas
y están contribuyendo a una polaridad un poco menos avasalladora. Un poco menos avasalladora. ¿Va? O sea, no sabemos qué va a suceder cuando ya tengan todo el poder. ¿Va? Eso, lo que sí conocemos a los occidentales y a Estados Unidos ya los tenemos totalmente calculados, ¿va? Agresivos, ¿va? Terriblemente violentos, son invasores, ¿no? Bueno, entonces, a mi parecer, lo que va a suceder es que en esta transición nos vamos a ver envueltos principalmente en una tensión permanente. Una vez que alguien se imponga o se impone una hegemonía o se imponga la otra o quedamos en un proceso de multipolaridad, entonces debemos de estar de alguna manera unidos y eso es exactamente lo que más o menos América del Sur ha venido planteando con la primera ola progresista, ¿no? O rosa, como le llama Josué. Una especie de unidad que implique poder negociar sus materias o sus materias primas, o nos volvemos altamente tecnológicos y aprovechamos nuestras materias primas o nuestros commodities y nos convertimos en un área altamente industrial de tecnología de primera mano, porque tenemos esos recursos. ¿Va? El problema es que se ve litio y vienen baterías en nuestros teléfonos. ¿Va? Entonces se va a $1 y regresa en $25, ¿no? Es decir, una locura, así como se vive el algodón, ¿no? Estamos en la misma estructura de vender commodity. La caída de los commodities fue lo que nos generó la gran recesión ahorita, ya cayendo la segunda ola progre en Sudamérica, ¿no? De acuerdo, ok. Si Honduras, dice, si Honduras es un país, Merlin Gómez, si Honduras es un país de mucha exportación, ¿por qué hay muchas limitancias para los productos? Bueno, lo mismo pasa con las cooperativas, es que no calzan en el modelo neoliberal, ¿va? Entonces los productores pequeños no calzan el modelo neoliberal, es decir, son buenos, bueno, está bien, pero no, son cuando armas un puzzle ahí no van, o sea, son de hecho contrarios a las grandes transnacionales, ellos quisieran controlar todas las producciones de los países hasta el último frijol, entonces los pequeños productores tienen tantas limitantes porque está el modelo. Miren, se ve, parece que la pandemia está dejando herido al modelo neoliberal y al globalismo, ¿no? Parece. Me parece que hay una herida mortal muy fuerte, no se va a ir mañana ni pasado, pero creo que va a dejar muy fuerte una herida. ¿Qué viene? Nacionalismo probablemente, regionalismo, no lo sé. Es bien difícil determinar qué viene. Lo que sí vienen van a ser tensiones muy fuertes. Bien, con esto, Johnny Anderson, creo que nos quedamos. Te agradecemos, te damos las gracias por haber dado este aterrizaje, ¿no? de la situación global. Estas 6 etapas también donde dividís todo este proceso geopolítico en los últimos 300 años, 400 años. Y bueno, con esto creo que vamos cerrando tus palabras finales y nos despedimos. Adelante. Ok, gracias Luis, gracias a todos y a todas. Bueno, este es un tema que no se ve en media hora, es decir, realmente se necesita mucho tiempo, mucho detalle. Eh, eh, ¿Por qué existe una tensión en una región? ¿Por qué tal país está cerca de otro país y nos damos cuenta que hay un recurso asociado? ¿Por qué los piratas de Somalí, los somalí? O sea, todo tiene una explicación geopolítica y de intereses económicos planetarios, pero por lo menos quiero que se queden con la idea de que estamos en un proceso de transición muy fuerte, tensional, muy fuerte. Parece que hay un caos mundial y es realmente un caos. Hay un declive bastante fuerte en la hegemonía estadounidense y europea. Entonces, es normal que estemos viviendo esto en estos procesos. Yo espero que les haya quedado esa idea de ir posicionando, irnos leyendo, irnos documentando de cada uno de estos conflictos para no estar al margen de esta realidad y poder posicionar a nuestro país en algún momento en ese anillo, ¿no? Gracias a todos y a todas.